Buenos días, bueno, mi nombre es Rodolfo Di Polina, gracias por estar. Les cuento un poquito de Gevadro, un poco el marco de todas estas charlas. Bueno, Gevadro es una empresa que tiene ya 10 años en el mercado del agro, con foco en facilitar los proyectos de agricultura de información, agricultura de precisión, como quieramos llamarlos. Bueno, que tiene un modelo basado en tener una oficina de desarrollo tecnológica en Rosario, orientada a generar las plataformas y al procesamiento de datos, y complementado con un modelo de socios regionales, que son, digamos, los técnicos que han hablado, tanto Tomás, Alejandro Lingua como Daniel Baraski, con, digamos, muchos socios en Argentina y ya con socios desde África, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, México. Eh, bueno, y basados en un modelo de complementariedad, digamos, con todos los socios agronómicos. Entendemos que hoy es la era de complementarse y especializarse. Y nos gusta decir que un modelo de inteligencia colectiva, porque lo que decía Daniel a lo último, que, digamos, estamos permanentemente compartiendo con generosidad y aprendiendo uno del otro. Y bueno, tiene que ver con la confianza, digamos, que es básica para este intercambio de tecnologías. Así que bueno, lo mío hoy va a ser la última parte. Voy a ser breve, pero les pido que se extrañen un poco. Lo voy a sacar un poco de la agronomía y le vamos a contar un poquito de los métodos para incorporar tecnologías, digamos. Es un tema que se habla poco, pero es realmente importante, porque ya vamos a ver, estamos detectando que podemos planificar o podemos tener una visión o podemos animarnos, pero si no planificamos bien los proyectos, muchas veces quedan en truncos y terminan en frustración y quemando la tecnología. Así que vamos a hablar un poquito de eso, con ejemplos. Bueno, lo primero, digamos, como conclusión de las presentaciones que vimos y digamos, de estos años de trabajo, lo que podemos decir en principio, que la implementación de estos proyectos de tecnologías de información o de agricultura de precisión, nosotros vemos que en las experiencias que tienen un impacto desde el punto de vista de la rentabilidad en el primer año importante, digamos. Identificamos que es una tecnología que se paga varias veces el primer año, haciendo más eficiente algunos de los procesos que mostraron, ¿no? Entre ayer y hoy los técnicos, digamos. Para nosotros eso es contundente. Y lo que vemos justamente, el primer mensaje, es un poco el título de esta charla, de este ciclo, es: en tiempos difíciles, que como comentó Daniel, hoy el contexto va a ser difícil siempre porque se van a ajustar los números, siempre, digamos, tenemos que estar buscando afinar los números. Y esta es una herramienta realmente que tiene muy bajo riesgo de no afinar los números. Digamos, como decía, es una herramienta que es un método, un concepto que claramente, como se explicó, se paga varias veces el primer año, ¿no? Hoy en este ciclo vimos cómo cada uno mostró un proceso de los que se pueden hacer más eficientes y cómo con eso nomás ya se está haciendo más rentable el negocio. Entonces el primer mensaje a dejarles es ese, digamos. Hoy por ahí la propensión o la primera reacción es: no invierto o no avanzo, me quedo me quedo como estoy en un lugar conservador, y me parece que es lo peor que podemos hacer, sino que tenemos que buscar una forma de ser más eficiente, ajustar los números. Eso es contundente. Nosotros, le tiro una estadística: la gente que sigue con nosotros, que tiene el servicio, sigue todos los años. El nivel de fidelización es muy grande porque está muy conforme, porque realmente se llega a los objetivos. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con el intangible, me detengo un poco acá. Nosotros vemos que incorporar un proyecto de tecnología de información en una empresa agropecuaria o en una consultora agronómica tiene un valor mucho más intangible que tangible. Si bien se gana plata ya del primer año, hay que ver en el momento de la historia que estamos parados, donde la irrupción de tecnologías hace que todo sea de una dinámica, y lo que suceda para adelante
no tiene nada que, es un momento particular, lo que suceda para adelante no tiene nada que ver con ningún momento de la historia. O sea, todo lo que vamos a vivir no lo podemos comparar con algo cíclico. Y esto tiene que ver con que aparecen amenazas y oportunidades a partir de la irrupción de tecnologías, de que las organizaciones que entienden que las tecnologías son para trabajar en equipo, para capacitar a su gente, para compartir la información, para medir, decidir, entrar en un proceso de mejora continua, de entender que las tecnologías nos sirven para entrar en la economía del conocimiento y hacer que la empresa sea cada vez más fina y que trabaje cada vez más comprometida y que la gente trabaje cada vez más a gusto y motivada y que pueda interactuar. Ese es el verdadero valor de esta tecnología. Más allá de lo que le decía antes, que esta tecnología se paga el primer año, tenemos que ver hacia dónde va la cosa, que es esto que les cuento, el intangible, que es la verdad que es transformar a la consultora, en el caso de los técnicos, o a la empresa agropecuaria, en una red de conocimientos. Digamos, los cambios y los retos que se vienen así lo requieren, van a venir un montón de regulaciones, un montón de cambios en los precios, en los insumos, en regulaciones de buenas prácticas, y la única manera de adaptarse al cambio es tener una estructura abierta a aprender y con una buena gestión de información, ¿no? Y con una cultura de colaboración. Eso son temas que no se hablan, pero nosotros queremos ser responsables y decirles que es lo más importante de avanzar en estos proyectos. Y el otro tema que tiene que ver con esto último que le decía es la confusión que existe entre incorporar tecnologías aisladas o herramientas tecnológicas, como puede ser, bueno, me compro un dron, o tengo un monitor de rindes, o manejo un smartphone, que se percibe, esos son herramientas tecnológicas. Pero hay que diferenciarlo de lo que es implementar un proyecto, ejecutar un proyecto de implementación que garantice un resultado. Digamos. Hay una confusión bastante importante en cuanto a lo que es tomar una herramienta tecnológica y lo que es la ejecución de un proyecto de tecnología de información o de agricultura de precisión. Nosotros acá en este punto queremos ser muy claros, nosotros vemos que cuando pasa lo primero se puede lograr un resultado acotado, pero generalmente aparece la frustración o que no se logran los objetivos, digamos, eso lo vemos, o que se quema la tecnología, digámoslo de alguna forma. Entonces, el objetivo de esta charla, aparte de contarles y conceptualizar todo lo que vimos, está orientado a esto, cómo logramos resultados en los proyectos de agricultura de precisión. Les decía recién que primero tenemos que diferenciar en lo que es incorporación de tecnologías a lo que es un proyecto. Los resultados de un proyecto se logran con dos grandes ítems, digamos. Una es definir la estrategia. Definir la estrategia implica el por qué voy a incorporar tecnologías, y el por qué estaba hablando recién, que tiene que ver con un resultado de mejorar la rentabilidad a corto plazo, pero también con una visión de fortalecer la organización. Ese sería el por qué. El cómo, que para nosotros implica un método, un método de ejecución que ahora vamos a ver. Y recién ahí el qué tecnologías, qué herramientas vamos a usar, si es necesario un dron, si es necesario una imagen satelital, si vamos a procesar los mapas de las maquinarias, digamos. Eso es lo que tiene que ver con la estrategia. Y el segundo paso, lo que tiene que ver con la ejecución. La ejecución es, digamos, y les quiero contar por qué nosotros le ponemos foco a la ejecución. Bueno, hay gente que se dedicó a estudiar esto de la ejecución, que tiene que ver es cómo llevar la planificación a resultados. Y bueno, lo que dice esta gente especializada y lo que nosotros nos venimos especializando es que los proyectos fallan en un 70% por problemas de ejecución, lo que nos obliga a ponerle foco en el tema, ¿no? Porque nosotros mismos vemos, cuando nosotros encaramos un proyecto de agricultura de precisión o de información, los proyectos que están bien encarados, que tienen foco, que tienen objetivos, que tienen responsables,
tienen resultados. Y los proyectos que no se llevan con un método, realmente es como le decía antes, digamos, tienen mucho riesgo a frustrarse y a perder tiempo y dinero en una mala incorporación de tecnologías. Entonces, por eso, nosotros le estamos poniendo foco en esto, ¿no? Por un lado, a garantizar toda la tecnología, todo el expertise de nuestros socios locales, pero por otro lado, incorporar un método de ejecución. Digamos, son tres patas que plantea GeoAgro. Bueno, sobre esta idea de garantizar o bajar los riesgos de la no ejecución de los proyectos, el primer análisis que hacemos es por qué fallan los proyectos, y lo llamamos las 4 fallas de la ejecución. En realidad es un método, estamos tomando un método del método COBI, digamos que hay gente muy especializada en estudiar todos estos temas, y nosotros la verdad que estamos tomándolo para la ejecución de proyectos de tecnología de información. Y bueno, y primero lo que vemos es que los proyectos se ejecutan a veces por no seguir una disciplina, un método básico, que a veces tiene que ver con el sentido común. Entonces, primero lo que primero vemos es que muchas veces se encaran proyectos y no se conoce la meta. O sea, si no se conoce la meta no sabemos a dónde vamos. En segunda instancia, no se sabe qué hacer para lograr la meta, no está bien claro los pasos que tenemos que hacer, ni los responsables. Entonces, cuando no se sabe dónde se quiere ir y no hay pasos claros ni responsables, es muy difícil que se lleve a un objetivo. No se lleva puntuación, o sea, no se lleva un control, un seguimiento, un monitoreo del proyecto para, en su caso, revisar y corregir. Y el concepto de rendición de cuentas tampoco está muy empleado. Entonces, vemos que estos son 4 fallas de la ejecución que nosotros en el método que vamos a ver ahora, digamos, tratamos de que se cumplan. Bueno, esta es una reflexión que lo que vemos principalmente, el principal problema de la no ejecución de los proyectos es la falta de foco. Lo que vemos es que el torbellino diario de lo que hacemos, digamos, en lo que hacemos son las acciones supuestamente para garantizar el negocio de consultoría o el negocio de producción. Muchas veces hay cuestiones que no son tan importantes, tapan la planificación para adelante, y para la planificación para adelante y la ejecución del proyecto. Entonces, lo que vemos acá es que hay una tendencia, digamos, al mal manejo de los tiempos, de los recursos dentro de las organizaciones, a nivel líderes y a nivel organización, que lo que implica es que las organizaciones trabajen muy en el día a día y en la cosa urgente, y el gran problema de esto es que si no planificamos para adelante 2 años, 3 años, y cómo lograr proyectos que no hagan diferencias competitivas, innovadores, realmente las posibilidades de competir para los consultores o para las empresas van bajando, porque yo le hago esta pregunta. Hablábamos antes de el mundo de hoy, que tiene la característica de que los tiempos son tan dinámicos que no nos podemos imaginar que lo que vivimos para atrás va a ser igual para adelante. Digamos, tenemos que acostumbrarnos a eso. Entonces, yo les pregunto, si alguno cree que dentro de 2 o 3 años vamos a estar haciendo lo mismo que ahora, o sea, produciendo de la misma forma o dando servicio de consultoría de la misma forma. Y la respuesta es no. No, le puedo dar un montón de ejemplos, digamos, hasta un mecánico se tuvo que se tuvo que comprar una máquina, un arquitecto, los arquitectos sin AutoCAD no trabajan, o los contadores sin un software de gestión no trabajan. Entonces, está claro que las empresas de producción y las consultoras y todos, digamos, líneas generales, todos, los tiempos nos obligan a evolucionar, a ser más eficientes, a encontrar modelos de negocio que tengan que ver con la eficiencia, con el manejo de información y con el fortalecimiento del equipo de trabajo. Digamos, eso es así, y bueno, en ese contexto nosotros estamos trabajando. Entonces, lo que nosotros decíamos es que hay cuestiones dentro de la organización que tienen que ver con lo urgente, que hay que atenderlas, son importantes y urgentes, que tienen que ver con llamados vitales, fechas topes principales,
Digamos, situaciones que no podemos dejar pasar, que hay que actuar. Digamos, la palabra ahí es actuar. Hay situaciones que tienen que ver con no urgente importante, que esto es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, este tipo de proyectos de tecnología de información, por ejemplo, que tienen que ver con la diferencia competitiva que va a tener la organización, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos que estamos hablando tienen que ver con la planificación, con la mejora continua, con la capacitación de la gente, con el coaching y apoyo, tienen que ver con todo lo estratégico, digamos. Y son generalmente las cuestiones que las organizaciones se dejan de lado porque lo urgente lo tapa. Y lo que pasa es que si lo urgente sigue tapando lo importante, es que vamos a llegar dentro de 2 o 3 años y vamos a estar en la misma situación con unas desventajas competitivas. Esa es la realidad. En el tercer cuadrante está lo urgente no importante, que son los temas que nosotros tenemos que aprender a delegar, ¿no? Como empresarios, como cabezas de consultores, porque esos son los temas que nos están tapando lo importante y no urgente. Nos están quitando la posibilidad de planificar y quitando la posibilidad de diferenciarnos en un futuro próximo. Y son esos temas que hay que aprender a delegar, ¿no? Y el cuarto cuadrante son no importante y no urgente, que directamente, que tienen que ver con estar todo el día conectado con internet, tiene que ver con los chismes del trabajo, tiene que ver con temas que malgastan nuestro tiempo, que directamente tenemos que aprender a eliminar. Digamos, ¿por qué nosotros insistimos en esto y salimos un poco de la agronomía? Porque nosotros vemos que si nosotros no logramos transmitir esto a la gente con quien trabajamos, nosotros estamos siempre en el cuadrante 2, y si nosotros no logramos que la gente le ponga foco a este tipo de planificación, no nos interesa trabajar porque no va a ser un proyecto que tenga su rédito, porque siempre lo urgente va a tapar lo importante y esa organización no va a poder superarse. Por eso es importante para la incorporación de tecnología hacerse estas preguntas, ¿no? Bueno, lo que planteamos como superador y como lo venimos planteando hace un tiempo, incorporando la tercera pata de Gevaro, que es cómo implementar, cómo ejecutar proyectos de calidad. Nosotros decimos que, bueno, incorporamos un método también basado en el método de Stephen Covey, que tiene que ver con las 4 disciplinas de ejecución. Bueno, primero, preguntarse qué es una disciplina, ¿no? Y relacionado con lo anterior, que nos parece que dedicarle tiempo al tercer y cuarto cuadrante no tiene nada que ver con una disciplina y que nos hace muy mal a nuestra vida y a negocios, nos mete en un torbellino. Y una disciplina es un régimen consistente que lleva a la libertad de acción. Digamos, una paradoja, porque dice es un régimen, pero que nos permite hacer cosas. Es una paradoja. Entonces eso nos parece que está bueno plantearlo, entender que tenemos que ser disciplinados para poder lograr objetivos. Y bueno, y acá hay 4 pasos de las 4 disciplinas de ejecución, que las vamos a repasar rápidamente, porque es lo que nosotros estamos llevando adelante los proyectos, y lo vamos a ver con un ejemplo. Es un poquito compartir eso. Bueno, les puedo, a modo de experiencia, les puedo contar que incorporar estas 4 disciplinas fue un antes y después, a nivel personal y a nivel incorporación de tecnologías en las empresas. Digamos, el nivel de ejecución de los proyectos mejoró muchísimo, y a veces parecen de sentido común, pero no se hacen. Es donde se viene fallando muchísimo. Veíamos el número que el 70% de los proyectos fallan acá. Entonces, tenemos que mirarlo y tenemos que mirar esta nueva perspectiva, digamos, que a lo mejor no teníamos metida, pero lo tenemos que hacer. La primera disciplina tiene que ver con tener metas claras, ¿no? Ahora vamos a ver, poner el foco a lo importante. La segunda, saber qué hacer para lograr la meta. La tercera, medir, llevar una puntuación para poder supervisar y corregir. Y la cuarta tiene que ver con el hábito de rendir cuentas, ¿no? Tratar de que la organización siempre se rinda cuentas. Bueno, la disciplina 1, ahora vamos a verlo con ejemplos, vamos a repasar conceptualmente. Dice, bueno, hay que lograr establecer metas crucialmente importantes. Dice, bueno, el problema que ocurre siempre es que
por inquietudes y por la necesidad de acercar buenas ideas y la tendencia de las empresas es tomar buenas ideas y tratar de hacerlas todas, cometemos un error de no priorizar. Entonces, ¿qué dice el método? Si vos tenés más de 3 metas crucialmente importantes, las metas crucialmente importantes, les cuento, son las metas que hacen la diferencia de la organización. Esto que yo decía, las metas que vamos a planificar para hacer una diferencia competitiva de la organización. Digamos, sin cumplir esas metas crucialmente importantes, la organización no va a tener competitividad. Tiene que ver con esto que hablábamos, formar a la gente, planificar la incorporación de tecnologías, armar alianzas estratégicas. Esas son las metas crucialmente importantes. Les decía, estas metas crucialmente importantes no pueden ser más de 3. Está comprobado, estadísticamente comprobado, que si tenemos de 1 a 3 metas, podremos lograr las 3, con el mismo equipo de trabajo. Si tenemos de 4 a 10 metas, podremos lograr una meta. Y si tenemos más de 10 metas, no lograremos ninguna. Entonces, este es un concepto muy importante, lo marcamos porque es un error muy común de plantearse muchas metas. Y bueno, es el primer paso de ejecutar bien, ponerse 1, 2, 3 metas. Le doy algunos ejemplos globales. Por ejemplo, hay una línea aérea Copa que se puso una meta crucialmente importante que abarcó a toda la compañía, que tiene que ver con salir a tiempo y llegar a tiempo. Digamos, la única meta crucialmente importante, sabían que si lograran eso, lograron una diferencia competitiva. Por ejemplo, las metas crucialmente, Gebarro tiene 3 metas crucialmente importantes, una que tiene que ver con la facturación, una que tiene que ver con lograr implementaciones de calidad y otra que tiene que ver con lograr territorialidad. Y son las 3 metas crucialmente importantes que cumple la empresa. Y bueno, y lo que sugerimos es, cuando vamos a implementar un proyecto, que no sean más de 3 metas crucialmente importantes. Ahora vamos a ver un ejemplo. La segunda disciplina de ejecución tiene que ver saber qué hay que hacer, tiene que ver con, a partir de esa meta que nos rige, que nos guía y que es exclusiva, tenemos que plantear todas las actividades que son necesarias para llegar a cumplirlas. Y poner foco ahí, ¿no? Y si vienen otras ideas y si vienen otras cuestiones, que esperen, que hay que aprender a decir que no y tratar de cumplir la meta que nos propusimos. Si no, lo que pasa, como decía antes, es que empiezan a fallar todos los proyectos y las metas no se empiezan a cumplir. Entonces, la segunda meta es saber qué hay que hacer y ponerle foco a cumplir esas metas. Hay los proyectos que nosotros planteamos, ahora vamos a ver en el ejemplo. A partir de la meta crucialmente importante, escribimos las distintas actividades que hay que lograr para realizarlas y ponemos responsables por cada actividad, para lograr el compromiso. La tercera disciplina tiene que ver con llevar una puntuación, quiere decir que hay puntos de supervisión, de monitoreo para corregir. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es muy importante para ver cómo va el proyecto. Y la cuarta disciplina tiene que ver con el hábito de rendir cuentas. Sin rendición de cuentas no hay compromiso. Nosotros, fíjense que con esta disciplina primero estamos poniendo foco a lo importante, a lo realmente estratégico para la empresa, y después estamos garantizando todas las actividades para lograrlo. Y una de las acciones para lograrlo es poner responsables y que rindan cuentas en ciertos momentos. Por ejemplo, poner cuándo tienen que presentar los reportes y cuándo son las reuniones de presentación de rendición de cuentas. Eso sería un hábito que la empresa tiene que incorporar. El tema es que si tenemos muchos proyectos, muchas metas, se empiezan a interrelacionar todas y es imposible llegar, ¿no? Bueno, acá voy con un ejemplo de lo que implica. Yo les decía antes que para nosotros ha sido relevante poner en práctica estas 4 disciplinas de ejecución. Les decía que vemos una problemática importante en que se falla mucho en la ejecución, que se queman las tecnologías. Insistimos en esto de que es una irresponsabilidad tomar una tecnología sin un proyecto, sin evaluar el porqué, sin el cómo de un método.
sin el qué, de cómo, de qué tecnología usar. Entonces, por eso hacemos hincapié en esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a implementar un proyecto muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, junto al productor, junto al equipo, es hacer el ejercicio de redondear la meta crucialmente importante. Nosotros cuando vamos a implementar un proyecto, lo primero que hacemos es un proceso de indagación y preguntar, indagar y juntos sacar ideas de marcarnos una meta que sea importante, que sea medible en el tiempo y en los resultados, digamos, porque de esa manera nosotros nos ponemos una meta y sabemos cómo sabemos que estamos haciendo bien las cosas y qué medir para saber que estamos haciendo mal las cosas y qué rendir cuentas sobre qué meta, sobre qué objetivo. Entonces, le decía, lo primero es sentarnos con el grupo de digamos, nuestro consultor asociado, o nuestro socio regional, sentarse a indagar, a entender para qué la empresa está queriendo utilizar información o dónde ve la oportunidad más importante. Nosotros vamos a usar el ejemplo de Tomás Ostres que presentó ayer, en primera instancia, y Tomás, con el cliente, tenía la meta de optimizar la aplicación de fertilizante, One, particularmente de acuerdo a un criterio de rentabilidad por ambiente, que nos permita mejorar el margen bruto de cada lote en un 20%. Entonces, el empresario definió que para la incorporación de tecnologías, esta era la meta. Esto ayuda a comprometer a todo el equipo hacia esa meta y ayuda a generar compromiso y a no dispersar. Muchas veces se mal plantea un objetivo de decir, bueno, voy a incorporar la BRT o manejo por ambientes. Y eso no es una meta medible y lo que hace es no poder alinear al equipo y no lograr compromisos y no medir si cumplimos o no. Entonces, bueno, esto es lo primero que nos plantea el método, es tratar de poner, digamos, de generar una meta junto al equipo de la producción, de la empresa agropecuaria, los empresarios, y con la incorporación de tecnología nos proponemos este resultado del proyecto. Pueden ser hasta 3 metas crucialmente importantes. Nosotros vamos a mostrar el ejemplo de una, pero decimos que más de 3 metas crucialmente importantes en un proyecto no se pueden cumplir. Y ya fíjense lo importante que es cumplir esta, ¿no? También eso muchas veces en el manejo de tecnologías se corre y ya cumplir una meta de estas, por ejemplo, tiene un impacto enorme sobre la rentabilidad. Digamos, estamos hablando de aumentar una rentabilidad en 20%. Es un impacto enorme. Entonces muchas veces queremos hacer muchas cosas y muchas cosas nos traban a hacer lo que queremos hacer. Bueno, a partir de definir la meta, que es un proceso que les contaba con los empresarios, nosotros en el segundo paso tenemos que saber qué hay que hacer. Y esto implica escribir paso por paso, el paso y cuáles son las actividades para lograr ese paso. En este caso el paso sería incorporar información para definir ambientes. Y las actividades, que deben tener un responsable y un tiempo, son georreferenciar el establecimiento, procesamiento de información histórica y proveer los mapas de productividad. En este caso la georreferenciación la va a hacer el técnico local o el técnico de Geoagro generalmente, y el procesamiento de información histórica y la provisión de mapa de productividad lo va a hacer Geoagro central. Esto tiene un responsable y un tiempo de cumplimiento. Esta es la primera acción con sus actividades. La segunda acción tiene que ver con el trabajo a campo, que ir a campo y hacer muestreos dirigidos. Y acá, bueno, va a participar el socio de Geoagro junto al equipo interno. Lo que planteamos es que haya una transferencia de conocimientos desde el equipo de Geoagro hacia la empresa. Una capacitación básica para navegar la información en smartphone. Vamos con el smartphone a campo con la información de fondo. Recorremos el campo para validar los ambientes. Tomamos muestras de ambientes y hacemos el registro y recopilación de todo lo que vimos, ¿no? Esa es la segunda acción, con todas sus actividades corresponsables. La tercera acción, bueno, la actividad, tiene que ver con un trabajo de gabinete, que es caracterizar ambiente y ajustar manejo al potencial y prescribir, digamos. Nosotros lo que planteamos en esta acción
es que el técnico de GeoAgro actúe como un coach con el equipo de trabajo de la empresa y podamos definir en conjunto los ambientes y qué decisiones estratégicas de macro y microambientes realizar. La cuarta acción tiene que ver con garantizar la operatoria de BRT. Una vez que definimos en el paso anterior qué información, qué datos le voy a dar a la maquinaria, ya sea para el macroambiente o el microambiente, voy a tener que hacer las acciones a garantizar que los equipos tengan, digamos, el equipamiento para aplicación variable y de mapas de rinda, digamos. Lo primero es garantizar el tema de las maquinarias. En segunda instancia, tengo que garantizar capacitar en forma básica y calibrar los equipos y supervisar que se aplique bien con puntos de control. Entonces, bueno, esto es un trabajo a campo que tenemos que hacer ponernos de acuerdo quién lo va a realizar y tiene que haber un responsable y los tiempos, ¿no? No es un gran trabajo. Muchas veces nosotros acá nosotros vemos se falla por falta de planificación, ¿no? Estamos viendo que los equipos ya existen en muchos contratistas y a veces por desidia o porque el empresario no empuja sobre todo o los consultores no empujan, no ven con claridad la importancia de tener esta información, la información queda muerta y realmente la inversión está hecha y no podemos usar estos equipos. Entonces, antes de empezar el proyecto tenemos que garantizar y planificar quién va a ser el encargado de garantizar de que esto funcione. Muchas veces es un llamado por teléfono, ¿no? Entonces eso hace que la planificación del proyecto nos garantice resultados. Bueno, después el quinto paso es procesar los mapas de aplicación. Acá tiene que haber responsable de ir a buscar la tarjeta, subirlo al 360. Los mapas de aplicación se procesan automáticamente y digamos, generalmente se hace una reunión taller para analizar los mapas e informar si hay desvío de acuerdo a los estándares planteados. O sea, acá tenemos una oportunidad de encontrar, de controlar la calidad de aplicación, ¿no? También es algo muy sencillo, que generalmente no lo hacemos por una cuestión de no planificación. Y también algo similar con los mapas de rindes. Bajar la información de tarjeta, obtener los mapas de rindes y analizar esos mapas también para, como contaron ayer Alejandro Lingua o hoy Daniel Baransky, toda la información que nos puede servir para inclusive controlar que no haya grandes desvíos estándares, ¿no? Bueno, y el último paso es digamos, de la acción para ejecutar el proyecto es analizar los resultados, ¿no? Es lograr los reportes de rinde por ambientes, hacer el cálculo económico de fija versus variable y sacar algunas conclusiones. Acá les recuerdo, para los que no estuvieron, el equipo de Tomás en esta implementación que planteó ayer llega a la conclusión, acá muy interesante, de cuáles son, digamos, los óptimos a tirar de urea en los distintos ambientes. Fíjense que por un lado nos permite mejorar la rentabilidad de esta campaña, pero por otro lado, y lo que yo decía, permite una mejora continua porque nos permite cada vez conocer más, ¿no? Y bajar el nivel de fallar o subir el nivel del nivel de la decisión en función de los ambientes para la campaña que sigue. En este caso, bueno, es donde se saca información muy valiosa, donde a través de la plataforma de GeoAgro, digamos, donde toda la información ha sido estandarizada, se puede empezar a compararla y a tomar este tipo de conclusiones, ¿no? Que básicamente muestran cómo fue el resultado de las prácticas por ambientes y sobre todo cómo mejorar para adelante, ¿no? Bueno. Bien, repasando un poquito, vimos que el primer paso era marcar la meta, el segundo paso todo lo que vimos recién, que es saber lo que hay que hacer y detallarlo, como vimos recién. El tercer paso sería poner puntos de monitoreo, de supervisión, de medición, que tiene que ver con controlar que las metas se vayan cumpliendo y actuar en caso que sea necesario para corregir desvíos, ¿no? Eso también al principio del proyecto se va definiendo.
Y el último paso tiene que ver con la rendición de cuentas del proyecto. Digamos, se estipula al principio del proyecto cuándo van a ser las reuniones y reportes. Es muy simple, se establece un cronograma de trabajo y que nos van a decir, bueno, cuándo los que ejecutan el proyecto, Geoagro, su socio y los implementadores internos de la empresa tienen que rendir cuentas. Entonces acá hay un ejemplo de reuniones de reportes. Generalmente hacemos reuniones de reportes para la caracterización de ambientes, los mapas de prescripción, para la auditoría de aplicación, para la auditoría de rindes y para análisis de resultados. Entonces son los 4 o 5 puntos de rendición de cuentas, que al final de proyectos podemos sacar este tipo de conclusiones. Por ejemplo, también del proyecto de Tomás, acá hay 2 lotes. En uno nos dice sin solución AP, el resultado hubiera sido de $12, resultado bruto. Y en el con solución AP, con la aplicación de manejo variable, $62 fue, ¿no? Y en el otro, con solución AP, sin solución AP de menos $23 y con solución AP de $33. Bueno, acá es el final del resultado donde comparamos. ¿Se acuerdan que habíamos puesto la meta crucialmente importante de mejorar el 20% de rentabilidad o de margen bruto el lote? Y bueno, y acá estamos viendo que ese objetivo, esa meta fue superada. Pero acá lo importante, en este caso la superamos por bastante, pero lo importante es, por más que haya sido un error agronómico o manejo mal de información, es también informar y presentar el reporte para tomar mejores decisiones. Siempre nosotros, digamos, con el tema del manejo por ambiente y toda la metodología que planteamos, es muy interesante los resultados. Y es muy interesante también presentarlo, digamos, fíjense la oportunidad de generar la confianza de la consultora, de ustedes, de los técnicos, con la empresa agropecuaria, mostrando cada cosa que hacemos y cómo nos planteamos una meta, la logramos, la vamos haciendo por pasos y al final del proyecto podemos mostrar resultados, comparando la meta que nos pusimos y el resultado obtenido, ¿no? Así que bueno, yo fui bastante rápido porque estaría bueno hacer un intercambio, pero nosotros, le dejo esta reflexión final, esto lo queremos compartir porque, como le decía antes, nosotros estamos viendo resultados tangibles, muy fuertes, digamos, de mejora de proceso, donde hay un impacto en la rentabilidad, que la verdad que no lo podemos dejar pasar. La situación de crisis muchas veces nos tapa los ojos, pero la verdad que en situación de crisis mucho más, hay que avanzar, hay que ser más eficiente, no podemos seguir perdiendo, siendo ineficiente, manejando otro ambiente igual, no controlando la maquinaria, no capacitando el equipo de trabajo, no podemos seguir haciendo eso. Como técnicos tampoco podemos quedarnos aletargados, a los técnicos, a los consultores les pagan por asesorar, no por quejarse junto al productor, tomar mate al productor y quejarse juntos. Eso, digamos, es cómodo, pero no sirve. Entonces lo que planteamos es la incorporación de tecnologías con bajo riesgo y con un alto impacto tangible e intangible, digamos, y bajando el riesgo de la implementación en la ejecución del proyecto a partir de este método. Lo que plantea Geoagro es que, digamos, el método, lo que les comentaba, digamos, por un lado lo que es el procesamiento de la plataforma y el acompañamiento de nuestro técnico, y también invitarlo a compartirse en parte de la red de Geoagro, ¿no? Eso también es algo que nosotros estamos proponiendo para llevar un método juntos de implementación efectiva a las empresas. El costo-beneficio es muy claro y bueno, así que venimos empujando esto bastante comprometido y muy motivado de generar valor, que lo más que es la cultura de nuestra empresa, de generar valor a los técnicos, que son, digamos, nuestros socios, y por supuesto a la empresa agropecuaria. Bueno, una reflexión final. Si usted puede ejecutar, puede lograr cualquier cosa. Cuando una compañía tiene una misión clara y las personas conocen cómo su misión particular encaja dentro del cuadro mayor, todo el mundo rema en la misma dirección. Desafortunadamente, estos son los dos asuntos menos comprendidos por las personas en el mundo del negocio. ¿Qué se espera de mí y cómo lo puedo lograr?
Bueno, esto es una oportunidad enorme de alinear también, y hablamos del intangible más importante, alinear el equipo de trabajo de las empresas, alinearnos con la consultoría y empezar a trabajar en equipo que realmente estamos vemos, nosotros el análisis que hacemos es que, como dice acá, a veces se trabaja desalineado. Y las tecnologías de información y el método son la gran oportunidad para lograrlo. Así que bueno, eso es un poco el contarle un poco cómo estamos implementando y bueno, quedo abierto a preguntas. Muchísimas Ale, gracias, Rodolfo. ¿me contás un poco las preguntas si hay? Están abriéndose los agradecimientos, bueno, ante todo, la verdad que siempre muy generoso y está clarísima la mejora continua que uno busca. Y acá me está preguntando Roberto, ¿cómo hace una persona para incorporarse a la red de socios Agro? Bueno, Bien. gracias por la pregunta. Eh, Como le decía, nuestro modelo de negocio está orientado a especializarnos, a complementarnos con los técnicos regionales locales y estamos convencidos de eso y la verdad que se genera mucho valor porque desde GeoAgro garantizamos todo lo que es la plataforma de procesamiento, el método que les cuento y desde la asesoría local, el coach local, logramos la presencia y el conocimiento agronómico local. Entonces eso para nosotros es clave, estamos convencidos, hace años venimos implementando este método y en ese sentido nosotros lo que tenemos es un método de incorporación a la red, que mientras más grande se haga, más podemos compartir entre nosotros experiencias como hicimos hoy. Y básicamente es escribir un mail y hay un programa de socios que implica primero todo un proceso de capacitación que es muy liviano, la verdad que es muy liviano. Después hay un proceso de incorporación de experiencia a campo, que tiene que ver con que se convenzan y puedan probar con algún cliente innovador que tenga, que pueda confiar en esto del planteo que estamos haciendo. Y después ya nos incorporamos un modelo de negocio que tiene que ver con un ganar-ganar, claramente ganar-ganar en cuanto a plantear el negocio en conjunto, con un sistema de comisiones cruzadas y un esquema de posicionamiento y comercial también en conjunto que hace que también la palabra sinergia sea una realidad, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con eso. Así que es simple, es comunicarse con nosotros, es decir que bueno, que queremos arrancar y lo único que falta es un poco de actitud, porque no hay costos ni en el medio, es empezar a capacitarse y después, bueno, tratar de convencer a un innovador que nos permita hacer una experiencia real a campo para ya estar preparado para convertirse en un consultor certificado.